le producirá tanto terror como el contacto efectivo con el enemigo. Al irse estableciendo más completamente esta situación, te irás librando, paulatinamente, del fatigoso trabajo de ofrecer placeres como tentaciones. Al irle separando cada vez más de toda auténtica felicidad esa incomodidad, y su resistencia a enfrentarse con ella, y como la costumbre va haciendo al mismo tiempo menos agradables, y menos fácilmente, los placeres de la vanidad, de la excitación y de la ligereza, descubrirás que cualquier cosa es suficiente para atraer su atención errante. Ya no necesitas un buen libro, que le guste de verdad, para mantenerle alejado de sus oraciones, de su trabajo o de su reposo. Te bastará con una columna de anuncios por palabras en el periódico de ayer. Puedes lograr que no haga absolutamente nada durante periodos prolongados. Puedes hacerle trasnochar, contemplando un fuego apagado en un cuarto frío. Todas esas actividades sanas y extrovertidas que queremos evitarle pueden impedírsele, sin darle nada a cambio, de tal forma que pueda acabar diciendo, como dijo al llegar aquí abajo uno de mis pacientes: ahora veo que he dejado pasar la mayor parte de mi vida sin hacer ni lo que debía ni lo que me apetecía. Los cristianos describen al enemigo Jesús como aquel sin quien nada es fuerte. Dirás que son pescarillos, y, sin duda, como todos los tentadores jóvenes, estás deseando poder dar cuenta de maldades espectaculares. Pero, recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es en qué medida apartas al hombre del enemigo Dios. No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz, y hacia el interior de la nada. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual. La suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones. Tutio, demonio angélico escrutopo 13ª carta. Mi querido orugario, demonio humano. Un arrepentimiento y una renovación de lo que el otro llama gracia de la magnitud que tú mismo describes, supone una derrota de primer orden. Equivale a una segunda conversión, y, probablemente, más profunda que la primera. Como debieras saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo de regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo Jesús, y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente, bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas. Algunos humanos están permanentemente envueltos en ella, y nos resultan, por tanto, totalmente inaccesibles. Y ahora, veamos tus errores. Le permitiste dos auténticos placeres positivos. Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que entrañaba esto, pero estabas intentando hacer que tu paciente se condenase por el mundo, esto es, haciéndole aceptar como placeres la vanidad, la ironía y el tedio costoso. Como un paso previo para separarle del enemigo, querías apartarle de sí mismo, y habías hecho algunos progresos en esa dirección. Ahora, todo eso está perdido. Sé, naturalmente, que el enemigo también quiere apartar de sí mismos a los hombres, pero en otro sentido. Recuerda siempre que a él le gustan realmente esos gusanillos, y que da un absurdo valor a la individualidad de cada uno de ellos. Cuando él habla de que pierdan su yo, se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad. Una vez hecho esto, él les devuelve realmente toda su personalidad, y pretende que, cuando sean completamente suyos, serán más ellos mismos que nunca. Por tanto, mientras que le encanta ver que sacrifican a su voluntad hasta sus deseos más inocentes, detesta ver que se alejen de su propio carácter por cualquier otra razón. Y nosotros debemos inducirlos siempre a que hagan eso. Los gustos y las inclinaciones más profundas de un hombre constituyen la materia prima, el punto de partida que el enemigo Jesús le ha proporcionado. Yo llevaría esto muy lejos. Haría una norma erradicar de mi paciente cualquier gusto personal intenso que no constituya realmente un pecado, incluso si es algo tan completamente trivial como la afición a coleccionar sellos, o a beber batidos de cacao. Estas cosas, te lo aseguro,
De virtudes no tienen nada. Debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone la gente, la comida o los libros que le gustan de verdad, y que los sustituya por la gente, la comida o los libros importantes. Conocí a un humano que se vio defendido de fuertes tentaciones de ambición social por una afición más fuerte todavía. Falta considerar de qué forma podemos solucionar este desastre. Lo mejor es impedir que haga cualquier cosa. Mientras no lo ponga en práctica, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento. Deja que el animalillo humano se revuelque en su arrepentimiento. Déjale, si tiene alguna inclinación en ese sentido, que escriba un libro sobre él. Suele ser una manera excelente de esterilizar las semillas que el enemigo planta en el alma humana. Déjale hacer lo que sea, menos actuar. Ninguna cantidad, por grande que sea, de piedad en su imaginación y en sus efectos nos perjudicará, si logramos mantenerla fuera de su voluntad. Tu tío, demonio angélico escrutopo 14ª carta. Mi querido orugario, demonio humano. Lo más alarmante de tu último informe sobre el paciente es que no está tomando ninguna de aquellas confiadas resoluciones que señalaron su conversión original. Ya no hay espléndidas promesas de perpetua virtud. Solo veo una cosa que hacer, por el momento. ¿Tu paciente se ha hecho humilde? ¿Le has llamado la atención sobre este hecho? Todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene, pero esto es particularmente cierto de la humildad. Cógele en el momento en que sea realmente pobre de espíritu, y métele de contrabando en la cabeza la gratificadora reflexión: caramba, estoy siendo humilde, y casi inmediatamente el orgullo de su humildad, aparecerá. Si se percata de este peligro, y trata de ahogar esta nueva forma de orgullo, hazle sentirse orgulloso de su intento, y así tantas veces como te plazca. Pero hay otras formas aprovechables de fijar su atención en la virtud de la humildad. Con esta virtud, como con todas las demás, nuestro enemigo Jesús quiere apartar la atención del hombre de sí mismo, y dirigirla hacia él, y hacia los vecinos del hombre. Todo el abatimiento, sobre todo, su autodesprecio puede convertirse en el punto de partida del desprecio a los demás, y, por tanto, del pesimismo, del cinismo y de la crueldad. Debes ocultarle al paciente la verdadera finalidad de la humildad. A miles de humanos se les ha hecho pensar que la humildad significa mujeres bonitas tratando de creer que son feas y hombres inteligentes tratando de creer que son tontos. Para anticiparnos a la estrategia del enemigo Jesús, debemos considerar sus propósitos. El enemigo quiere conducir al hombre a un estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo, y saber que es la mejor, y alegrarse de ello, sin estar más o menos, o de otra manera, contento de haberlo hecho él que si lo hubiese hecho otro. El enemigo quiere, finalmente, que esté tan libre de cualquier prejuicio a su propio favor que pueda alegrarse de sus propios talentos tan franca y agradecidamente como de los talentos de su prójimo. Quiere que cada hombre, a la larga, sea capaz de reconocer a todas las criaturas incluso a sí mismo como cosas gloriosas y excelentes. Él quiere matar su amor propio animal tan pronto como sea posible, pero su política a largo plazo es, me temo, devolverles una nueva especie de amor propio, una caridad y gratitud a todos los seres, incluidos ellos mismos. Cuando hayan aprendido realmente a amar a sus prójimos como a sí mismos, les será permitido amarse a sí mismos como a sus prójimos. Porque nunca debemos olvidar el que es el rasgo más repelente e inexplicable de nuestro enemigo. Él realmente ama a los víperos, sin pelo que él ha creado, y siempre les devuelve con su mano derecha lo que les ha quitado con la izquierda. Todo su esfuerzo, en consecuencia, tenderá